uno dice de que si alguno le añade y le quita, Dios lo va a quitar. Apocalipsis 22, 19 dice lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy peligroso como líderes, como enseñadores que somos o predicadores, a estar hablando cosas que Dios nunca ha hablado o que cosas que Dios no enseña. Y esto es referente al diezmo ahorita, pero cuando hablo, los profetas de antes hablaban lo que Dios decía, ahora los llamados profetas de ahora hablan lo que ellos piensan. Entonces, si nos damos cuenta de que dice la Biblia de que porque yo Jehová no cambio, dice, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Que toda dádiva y todo don viene de Dios, ¿verdad? Porque en Él no hay mudanza ni variación. La sombra de Él no se mueve, la sombra de Él permanece para siempre. El Señor nunca ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Cuando empezamos en el Evangelio sí somos bien fieles en todo, pero conforme pasa el tiempo y no vemos la bendición de Dios, nos apartamos, somos indiferentes. Y yo quiero que sepa de que Dios, hay bendición espiritual, y la bendición espiritual trae bendición terrenal. Pero la bendición terrenal no trae bendición espiritual. Y eso lo podemos comprobar ahí, como le dije, en Salomón. En el Nuevo Testamento la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Como siervos de Dios no hemos sido llamados a exigir o a forzar a alguien a que dé diezmo o a que traiga ofrenda. Muchas veces podemos cometer ese error, ¿verdad? Como tampoco hemos sido llamados a forzar a que alguien reciba a Cristo, o tampoco hemos sido llamados a que alguien que por obligación se tiene que arrepentir de sus pecados. Ese es trabajo que va a hacer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venga, dice, los convencerá de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Nadie está llamado a forzar a nadie para que esta palabra se le penetre en su corazón, ¿verdad? Lo único que sí el Espíritu Santo hace es que si usted oyere atentamente e hiciere lo recto. Cuando usted hacer lo recto significa lo que Dios manda, no lo que el pastor enseña, no lo que el evangelista dice. Hacer lo recto es lo que la palabra de Dios le enseña en su vida a usted. ¿Amén? Y eso no es forzado. Dice también en Isaías 1:19: si quisiereis y oyereis. ¿Cuántos quisieran recibir bendición de Dios? Amén. Pero ¿cuántos quieren oír la palabra de Dios? Para recibir la bendición hay que oír la palabra de Dios. Hemos sido llamados a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Libres de todo precepto, libres de todo pensamiento que nosotros pensamos que está correcto. Usted ha sido llamado a libertad para poder alabar a Dios. Usted ha sido llamado a la libertad para poder ofrendar y diezmar con toda libertad. Pero muchas veces nosotros solo usamos la palabra a la conveniencia. ¿Amén? Vamos a ver que el diezmo no es un plan humano, es un mandato divino. Levíticos 27, 30 dice al 33. Ahí habla de que dice que no mirará si es bueno o malo. Levítico 27. Dice 30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es tuyo. ¿De quién es? De Jehová. De Dios, ¿verdad? Es cosa dedicada a Dios, ¿verdad? No mirarás el 33, no mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Si lo cambiare tanto él como el que lo dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Los hombres somos los que decimos: esto no hay que hacerlo, esto sí, esto no. La palabra de Dios es nuestra guía espiritual. La palabra de Dios es la que nos da la libertad de poder hacer las cosas rectas delante de Dios.
Porque muchas veces queremos hacer las cosas delante de los hombres. Pero nosotros todo el tiempo estamos delante de Dios, mi amado hermano. Si usted se le olvida de que sus pensamientos de ahorita Dios no lo está viendo, yo quiero que sepa que nosotros tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, que allá donde usted está, ahí está mirando su corazón, ahí está mirando si de verdad usted quiere un cambio en su vida, mi hermano. Porque estamos hablando y estamos oyendo de necesidades, pero eso no lo vamos a suplir usando la palabra para nuestro propio beneficio. La vamos a usar para la bendición de Dios. Porque existe mucho liderazgo dentro de las iglesias que no creen en el diezmo. Y si usted no cree en el diezmo y usted es un líder, usted está en el lugar equivocado. Eso quiero que lo sepa. Y si usted está equivocado y la palabra de Dios lo convence, como dice en el libro de Judas, usted es un bienaventurado, porque está en el lugar correcto. Porque la palabra de Dios es la primordial en este lugar. ¿Eh? Entonces, podemos dar lo que no es un plan humano, es un mandato divino, es algo que Dios ha establecido para el sostén de su iglesia, para el sostén de su pueblo, ¿verdad? Traer los diezmos, dice, al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Oiga, qué hermoso, para que haya alimento en la casa de Dios, ¿verdad? Diezmamos porque es un privilegio. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia habla en el libro de Corintios, creo, o Colosenses, dice que de Corintios que había unos hombres de que ellos anhelaban y querían ser partícipes de la bendición para los hijos de Dios. La Biblia habla de que llevaron tanto que ese pueblo estaba bien bendecido, porque hay gente que anhela proveer por agradecimiento a la obra de Dios. Hay gente que desea servir. Hay gente de que anhela oír una necesidad para poder bendecir al pueblo de Dios. Y todo eso que lo hacen son bienaventurados. Eso dice la Biblia. Entonces yo esta noche quiero de que usted entienda un principio de Dios, que el diezmo no es invento de los hombres, el diezmo es para que la obra de Dios camine. Hay muchos falsos predicadores, falsos enseñadores, hijos del diablo, llamados profetas y apóstoles. Yo se lo puedo decir con la palabra de Dios, mi hermano, que se autodenominan y solo hablan que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, pero no le dicen cómo. Pero yo sí le voy a enseñar cómo que Dios lo va a bendecir en esta noche, porque es la palabra de Dios, no lo que yo invento. Amén. Entonces podemos mirar de que ¿qué tiene que ser? Es un privilegio ser responsable ante las cosas de Dios. Amén. Para que haya alimento en mi casa. Solo los irresponsables no proveen para su casa. Bendito sea Dios que aquí no hay ningún irresponsable. Para la gloria de Dios. Y si hay algún irresponsable en esta noche, se quebranta ese espíritu de error. Y usted va a ser un hombre de bendición para su casa, para su iglesia, para su trabajo y para todo el que se pare enfrente de usted, hermano. Porque usted no sabe de que si puede venir un ángel de Dios y en aquel día le va a decir: me viste con hambre y no me diste. Pero ¿cuándo te vi con hambre? Cuando miraste a aquel que andaba pidiendo ahí y yo lo mandé para probarte. Porque la Biblia dice en el Apocalipsis que él aborrece a los que se llaman profetas y no lo son. Y los hallados, ¿qué dice? Mentirosos. Entonces podemos darnos cuenta de que solo los irresponsables no proveen para su casa. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Cuántos responsables, verdad? Amén. Fíjate que el libro de Ageo es uno de los libros que nos muestra cómo el pueblo de Dios vive en sus afanes. Cómo el pueblo de Dios solo piensan para ellos y la casa de Dios descuidada. Dice de que en el libro de Ageo dice de que Dios nos sigue haciendo la misma pregunta. Dice, Dios dice que nosotros decimos, oiga cómo es Dios, todavía no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. Eso lo dice Dios, que lo decimos nosotros y muchas veces lo pensamos tal vez, pero se nos olvida que Dios todo lo sabe.